Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy charlamos con Marcos Celada. Marcos es autor del ebook Mejora tu rendimiento, entrenamiento en calor. Y por ello, como no podría ser de otra forma, en esta entrevista vamos a preguntarle a Marcos cómo nos afecta el calor, qué estrategias tenemos para mitigarlo y de qué formas podemos adaptarnos y entrenar para que nos afecte menos. Además, antes de comenzar, deciros que ya está a la venta tanto en formato físico como también en formato digital mi libro La naturaleza del entrenamiento. La verdad que estoy alucinando de la aceptación que ha tenido en estos primeros días. De hecho, ha estado más de 2 semanas entre los 30 libros más vendidos de toda España. Además, ya tenemos las primeras lecturas, las primeras reseñas de 5 estrellas, súper positivas. También han llegado nuevas reseñas de personas que admiro, como Kilian, como Manuel Mateo, que se suman pues a las de Adrián, a las de Pau o a las de Jean Margarit, que ya teníamos en el libro. Así que si de algo estoy convencido es de que si os gusta el podcast, os va a gustar el libro, ¿vale? Este no es ningún refrito del podcast, de hecho el 80% del contenido del libro es nuevo, pero sí que profundizamos mucho más en algunos temas y además pues damos un contexto, una panorámica, en definitiva, del proceso de entrenamiento diferente. Y ya sí, y sin más, os dejo con la entrevista. Hola Marcos, bienvenido al podcast. Muy buenas, Manu, ¿qué tal? Un placer poder estar aquí contigo y nada, vamos a disfrutar de este ratito. Pues espero también que el oyente lo disfrute. Además, un episodio pues muy indicado para el verano, y es que, bueno, que no lo sepa, Marcos Celada es autor del ebook Mejora tu rendimiento, entrenamiento en calor. Bueno, esto y muchas más cosas, pero me gustaría preguntarte a ti, Marcos, porque te presentes y bueno, para que el oyente sepa quién eres. Genial, Manu. Pues nada, yo soy Marcos, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. También soy técnico superior en nutrición y bueno, además pues tengo el máster de alto rendimiento en deportes cíclicos y de entrenamiento de fuerza. Y luego un poquito más específico a la temática que vamos a tratar hoy, pues no me gusta decir que soy un especialista en entrenamiento en calor, sino que me gusta definirme más como un loco que ha decidido profundizar más en esta temática que no suele ser muy habitual, pero que sin duda me despertó gran interés y es eso por lo que estamos hoy aquí, para ver un poquito cómo el calor puede afectar a nuestro rendimiento y cómo potenciar y utilizar para mejorar el rendimiento físico. Genial, pues suena interesantísimo. Lo primero, quizás deberíamos poner en contexto, ¿no? Es saber cómo y cuánto afecta el calor a nuestro rendimiento. Sí, la verdad que es algo importante que debemos de tener en cuenta, porque bueno, nos estamos dando cuenta con esta ola de calor que tenemos encima, que sin duda las altas temperaturas afectan a nuestro rendimiento físico, ¿vale? También un poquito dependiendo de la modalidad, pero sobre todo afectará a aquellas que tengan una duración más prolongada. Y bueno, se ha podido ver en estudios que la merma del rendimiento puede llegar incluso a un 6, a un 16%, ¿vale? Y eso dependerá también aún más de la temperatura, porque como estamos viendo, ya es que no únicamente aquí en España, sino en zonas que habitualmente son frías, pues ya estamos viendo esos aumentos de la temperatura y estamos viendo como el descenso cae e incluso puede producir que nuestros deportistas puedan incluso abandonar después de una larga preparación. Bien. ¿Y qué efectos tiene a nivel fisiológico este calor, esta temperatura ambiente tan alta cuando estamos ejercitándonos? ¿Cómo nos afecta a nivel más orgánico? Sí, a nivel fisiológico, por así decirlo, el calor, lo que generará, ¿vale? Es pues lo que conocemos habitualmente por la deshidratación, ¿vale? Va a generar que nuestra sudoración aumente y por ende pues va a hacer que perdamos una mayor cantidad de fluido, de líquido, ¿vale? Y que por ende, pues como digo, la deshidratación se aumente y nuestro rendimiento descienda. Ese aumento de la deshidratación, ¿vale? De la pérdida de fluido va a generar otra cascada de reacciones fisiológicas
que va a seguir perjudicando nuestro rendimiento. ¿Qué puede ocasionar? Pues bueno, al final esa menor cantidad de fluido, que principalmente va a ser volumen de la sangre, ¿vale? Va a ser ese volumen plasmático, esa cantidad, esa parte acuosa de la sangre, es el sudor. Nunca mejor dicho, cuando decimos sudamos sangre, nos estamos refiriendo a esto. Entonces, eso lo que va a ocasionar es que nuestro volumen plasmático y nuestro volumen sistólico, por así decirlo, el volumen que eyecta el corazón, que expulsa el corazón en cada latido, va a disminuir. Entonces, ¿qué acciones va a tener el cuerpo para compensar eso? Pues aumentar nuestra frecuencia cardíaca también. Porque al final la cantidad de sangre que va a llegar al cuerpo va a ser, a los órganos predominantes va a ser menor y por ende la frecuencia cardíaca va a aumentar. Y todos sabemos que una frecuencia cardíaca disparada va a reducir nuestro rendimiento, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos diferentes variables fisiológicas como esa deshidratación, ese menor volumen sistólico, ese mayor aumento de la frecuencia cardíaca y luego también algo muy importante y es que nuestro cuerpo es inteligente y cuando ve que está perdiendo una gran cantidad de fluido, ¿vale? Para evitar que la presión arterial disminuya mucho, lo que hace es parar la sudoración. ¿Y qué pasa cuando se para la sudoración? Pues obviamente vamos a sudar menos, vamos a parar esa cantidad de transpiración que es la que nos hace refrigerarnos, ¿vale? Y eso va a generar que nuestra temperatura corporal aumente. ¿Qué pasa cuando nuestra temperatura corporal aumenta? Pues que cuando llega a una cierta temperatura que normalmente suele estar entre 40 grados, el cuerpo dice basta y ahí a nivel fisiológico paramos y no somos capaces de continuar la actividad. Entonces vemos como el calor tiene un gran perjuicio en el rendimiento físico. Sí, es súper interesante. Además hay estudios que han visto que uno no afloja cuando se ejercita en calor, no afloja cuando llega a los 40 grados, sino que desde el primer momento ya nuestro rendimiento es más bajo, ¿no? Como un mecanismo anticipatorio para prevenir precisamente que nos ejercitemos tanto que seamos capaces de pasar estos 40 grados, ¿no? Que parece la barrera a partir de la cual ya la vida deja de ser posible, ¿no? Sí, se está viendo que al final nuestro cuerpo es muy inteligente y como bien dices, lo que menos quiere es que sometamos a un estrés excesivo y por ende pues va a intentar reducir y darnos señales para que dejemos de ejercitarnos. Incluso hay algún estudio que se muestra ahí de algún mundial de ciclismo que se ha visto como personas, mejor dicho, como las 3 personas que obtuvieron medalla fueron aquellas que consiguieron obtener la temperatura más alta. Entonces eso también puede ser que sea un indicativo de que aquellas personas que sepan tolerar el calor de una mejor manera ante este tipo de circunstancias puedan ser las que al final se lleven esa victoria o ese mejor resultado. Pues entonces es al final algo que como venimos diciendo, sobre todo en casos en que la competición sea en calor, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Sí, totalmente. Y bueno, ya una vez sabemos los problemas que genera el calor, vamos a ver cómo podemos gestionarlo, ¿no? Entiendo que la mayoría de personas, pues, a la hora de enfrentarse al calor, lo combatirán hidratándose más, bebiendo más agua. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte por la hidratación en el calor y, bueno, por qué es una estrategia que quizás tiene un límite, ¿no? Y hay que hacerla con idea, ¿no? Controlando la temperatura de los líquidos, en fin. Me gustaría que profundizara en este tema. Sí, es un tema muy interesante y posiblemente es el más obvio. Al final, normalmente cuando yo a lo mejor he tenido la oportunidad de ir a un equipo o a una persona que se está preparando el calor, siempre dices, ¿tienes algo en cuenta a la hora de ejercitarte en el calor? Y normalmente lo que suelen decir todos es, sí, aumento la ingesta de líquidos durante la competición y previa a ello. Y está claro que es una opción vital que tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿vale? Porque como hemos visto, vamos a perder una mayor cantidad de líquidos durante el ejercicio y empezar con una cantidad de líquidos adecuado y ir reponiéndolos durante el ejercicio, pues sin duda va a ser un punto clave para evitar que el calor sea un factor muy limitante del rendimiento, ¿vale? Es por ello que, bueno, al final, sin profundizar mucho, yo creo que lo más lógico es no solo hidratarse bien un poquito antes y durante el ejercicio, sino ya ir bien hidratado. Luego también hacer una buena estrategia de hidratación durante la competición, ¿vale? Pues mismamente se me viene a la cabeza un estudio en el cual evalúa un grupo que no se hidrataba,
otro grupo que se hidrataba en función a las necesidades que tenía el deportista, según tenía sensación de sed, se iba hidratando, y otro en el cual pues se estudiaba antes a este sujeto, se veía cómo perdía la cantidad de sudoración y en función de eso se establecía un plan de hidratación acorde a esto. Y se veía como aquel que hacía esa periodización y que tenía en cuenta esa reposición de líquidos en función a su persona, pues la temperatura corporal en ese ejercicio era menor que aquellas que bebían al libitum según sus necesidades o incluso aquellos que no reponían. Entonces vemos como marcar una estrategia de hidratación es algo muy interesante, ¿vale? Entonces, en ese sentido, todo el tema de la hidratación, como bien dices, es un tema principal que tenemos que tener muy en cuenta, pero luego, como seguiremos viendo, no es la única forma de tener en cuenta para empezar esta competición de una mejor manera, sino que también se pueden utilizar otras estrategias, ¿vale? Esto sería como unos métodos internos, ¿vale? A través de también la ingesta de bebidas frías podemos tener esa mayor sensación de confort térmico, ¿vale? Y luego estarían esos métodos externos que estamos viendo ahora mucho y se ha visto mucho en el Tour de Francia y en otros tipos de competiciones, como por ejemplo el Campeonato del Mundo de XCO, en el que pudiste estar en Andorra yo, que muchos de los deportistas pues usaban chalecos de refrigeración para intentar que su temperatura corporal fuera lo más baja posible para empezar esa prueba. Pasaremos a hablar un poco de las bebidas frías y eso, pero me surge una duda porque cuando hablamos de la hidratación, ¿no? En función de las pérdidas de sudor, me surge la duda de si hay un límite máximo de líquidos que podemos ingerir en una hora y poder absorberlos, ¿no? Porque siempre se ha hablado de en torno a 1 litro, ¿no? 1 litro con 2. No sé si podríamos hablar de la existencia de estos límites o no. Sí, eso al final yo creo que también va a depender mucho de cada persona. También cuando también conocemos la importancia de, como ya estamos viendo, la importancia de todo el tema de la ingesta de hidratos de carbono, de superar esos 120 gramos a la hora, pues aquí yo creo que también es muy importante individualizar a cada persona. ¿Por qué? Porque, bueno, al final no todos los estómagos, por así decirlo, ni todas las personas están adaptadas a una misma cantidad de ingesta de líquidos. Por lo que creo que también es importante, además de ese trabajo del sistema digestivo, no solo para la absorción de hidratos de carbono, sino para también ser capaces de asimilar una mayor cantidad de agua y que no nos produzca esto un problema gastrointestinal, que también estamos viendo como problemas gastrointestinales inducidos por el ejercicio pueden generar esa pérdida del rendimiento. Normalmente, algún dato que se suele dar en algún estudio que he podido ver en ambientes cálidos, pues normalmente suelen aconsejar 6 mililitros de agua por cada kilogramo de masa corporal durante el periodo de 2 a 3 horas, ¿vale? Pero bueno, normalmente, como ya te digo, yo creo que lo más interesante es que conozcamos a nuestro deportista, que nos conozcamos a nosotros mismos y que intentamos partir con el mayor estado de hidratación y al final, bueno, una forma fácil de conocer si estamos bien hidratados al final también puede ser como se está viendo el color de la orina, evitando que tengan esos colores más oscuros y luego ya pues algunas medidas más precisas con el refractómetro, pero bueno, al final creo que tampoco, en caso de que no vayamos a buscar un rendimiento top, pues la orina puede ser un gran indicativo de si estamos bien hidratados, bueno, pero bueno, al final ya te digo, en cuanto a la cantidad máxima de ingesta de líquidos, tampoco sabría decirte una cantidad concreta, porque ya te digo, va a depender mucho de cada deportista. Perfecto. Bueno, antes de que la gente se pegue unas pasadas muy grandes de líquidos, tenemos que poner también en contexto, ¿no? El problema de la hiponatremia, ¿no? Y autores como Russ Tucker, o como Tim Noakes, ¿no? En Waterloo, el libro este tan polémico. Pero bueno, que al final ponían de relieve, ¿no? Que la hiponatremia era la principal causa de muerte en muchas de las maratones que se atribuyen a los golpes de calor, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría preguntarte por este problema, cómo podemos solucionarlo y también qué dosis, en el caso del sodio, pues deberíamos intentar tomar, por ejemplo, por hora en función de las condiciones o si depende de la persona. Y bueno, que también qué
o sea, de forma práctica, pues qué conlleva o qué alimentos podríamos tomar para llegar a estas dosis de sodio. Sí, como bien dices, la hiponatremia es un problema bastante extendido, vamos, mejor dicho, bastante extendido. Es un problema que nos puede generar esa bebida abundante de líquidos, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que nuestra sangre no es únicamente parte agua, sino que también tiene esos minerales y deberemos intentar buscar esa compensación entre minerales y cantidad de fluido, ¿vale? Entonces, pues sería interesante, ¿vale?, que esa hidratación tuviera una cantidad de sodio, además que también sería interesante que nos aportara esa cantidad de hidratos de carbono que, como todos sabemos, es un limitante del rendimiento. Es más, incluso podemos ver cómo la suplementación con sodio, ¿vale?, puede generar esa retención de líquidos, ¿vale?, que pueda generar esa mejor partida de inicio del deportista. Y es que se está viendo que suplementación previa con sodio aumenta los niveles de rendimiento de nuestro deportista. Incluso se está viendo que no solo el sodio, sino también otro suplemento, como pueda ser el glicerol, pueda tener efectos también potenciadores en el rendimiento. Esto sí que es verdad que hay que tener en cuenta muchos factores. También hay que ir viendo por así decirlo, cómo nuestro deportista tolere, que nunca se nos ocurra implementar este tipo de suplementos en deportistas que no lo han probado y van a hacer una prueba importante, sino que vayamos yendo desde la cantidad mínima a la cantidad recomendada o máxima, ¿vale? Y ahí, pues, como ya decimos, podemos empezar con un mejor estado de hidratación. Y luego, normalmente, pues, en cuanto a la cantidad de sodio que he podido ver en algunos estudios, ¿vale?, pues se suele recomendar entre 0,5 y 0,7 gramos de sodio, aumentando estos como mucho a 1,5. Pero como ya te he dicho, al final tenemos que empezar desde lo más bajo hasta lo más, por así decirlo, medio, e ir viendo cómo el deportista pues va tolerando un poquito todo esto. Y luego, a la hora de combinar sodio y glicerol, pues también hay algunos estudios que lo muestran. De hecho, un estudio, quiero recordar que era 1,4 gramos de glicerol y luego por masa muscular, creo que era. Y luego eran 3 gramos por litro de sodio, ¿vale? Igual por masa magra. Pero ya te digo, que al final aquí sí que pongo mucha insistencia en que tenemos que controlar un poquito cada persona, porque cada persona es un mundo. Y bueno, al final saber que pueden tener efectos positivos, que las bebidas de reposición deben llevar sodio, que también antes debemos partir con buenos niveles de sodio y luego ya, bueno, decidiremos si es aconsejable o si nos merece la pena suplementarlos tanto con sodio como con glicerol. Perfecto. Bueno, un tema que también se ha puesto muy de moda últimamente es de la temperatura de los líquidos, ¿no? En el Tour de Francia que ha hecho tanto calor, ¿no? Con los slurries, que no sé cómo se diría en español, imagino que granizados, ¿no? O algo así. Y entonces, bueno, me gustaría preguntarte por eso, por qué importancia tiene para el rendimiento en calor que la temperatura que bebemos del bote, pues que no esté a 50 grados, sino que esté lo más fresca posible. Sí, es algo muy interesante, ¿vale? Es algo que también vemos en el ebook de mejora del rendimiento con exposiciones al calor, porque también es algo interesante, ya que, bueno, al final está claro que esas bebidas frías como tal no van a generar que nuestra temperatura corporal descienda en un montón, pero sí que van a tener una gran implicación en todo nuestro confort térmico, ¿vale? Que también debemos tener en cuenta que bueno, al final nosotros sentirnos en unas mejores condiciones o tener ese mejor confort a la hora de la práctica del ejercicio va a generar aumentos del rendimiento, ¿vale? Entonces, sí que se ha visto pues que la ingesta de bebidas heladas o tema de granizados, ya sea antes o durante la competición, como hemos podido ver con el famoso calipo que consumió Marc Soler ahí durante la carrera, pues puede tener beneficios en el rendimiento, ya te digo, más vistos por esa mejora del confort térmico y no tanto porque puedan reducir nuestra temperatura corporal, ¿vale? Entonces, pues al final todo esto se denomina, como hemos hablado antes, todo este tema de ingestas frías para la mejora del rendimiento, métodos internos de enfriamiento, ¿vale? Y luego, pues ya los que hemos mencionado antes, los métodos externos, pues a través de chalecos refrigerantes
o inmersiones en agua fría. Sí, eso es. Al final también importa no solamente el calor que hace, sino el calor que uno siente, ¿no? Y por eso también suplementos como el mentol, ¿no? O la menta, pues al final ayudan a rendir un poco más en calor. Me acuerdo de un estudio, no sé si lo pongo yo en mi libro o no, pero que era que los deportistas a los que le engañaban con el termómetro, o sea, que ponía que la temperatura estaba más alta de lo que realmente estaba, rendían peor que cuando estaba el termómetro bien, ¿no? Y esto pasa mucho. Bien, otra de las cosas que quería preguntarte es ya para terminar con el tema de los suplementos, ¿no? Es por los antipiréticos, ¿no? El famoso paracetamol que hay gente que toma, ¿no? Pensando que el efecto que va a tener es como el que tiene con la fiebre, ¿no? Y si no baja la fiebre, en teoría, entre comillas, debería bajar la temperatura corporal, pero bueno, parece que no es tan así, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, mira, esto es algo interesante, ¿vale? Es algo que sin duda no recomiendo a nadie que se suplemente con paracetamol para una prueba deportiva, y menos si no va a depender nuestro sueldo de ello, ¿vale? Porque como podemos ver también la ingesta de paracetamol de forma sin ningún sentido puede tener perjuicios para nuestra salud, ¿vale? Y aquí en este sentido, pues sí que es cierto que la ingesta de paracetamol, al fin y al cabo, el objetivo que tiene es reducir la temperatura corporal. Es un antipirético y lo que busca es, cuando nosotros estamos en situaciones de febrícula o de fiebre, pues reducir esa temperatura. Entonces, pues parece obvio que la ingesta de paracetamol va a reducir nuestra temperatura, y que por ende a lo mejor nuestro rendimiento se vea aumentado. La verdad que no hay muchos estudios al respecto. Yo he encontrado únicamente 2-3, ¿vale? Y he de decir que uno sí que mostraba mejoras en el rendimiento con el uso de paracetamol, ¿vale? Siempre, claro, en condiciones de calor. No tiene sentido tomarte un antipirético para reducir la temperatura corporal cuando la competición es a 12 grados. Y sí que es cierto que también otros estudios pues muestran como esta ingesta de paracetamol pues no tiene ninguna consecuencia en el rendimiento físico cuando la competición es ante temperaturas elevadas. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, no recomendaría el uso de paracetamol como suplemento, por así decirlo, y en caso de que se quiera utilizar, o gente que a lo mejor pueda competir y que, pues oye, quiera asumir un poquito ese riesgo, siempre que se ponga bajo las manos de un profesional, de un médico especializado en todo el tema de deporte y de entrenamiento. Pero por lo general, a una persona normal que va a entrenar, que va a buscar mejorar un poquito su rendimiento, sin duda yo no lo recomendaría. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un medicamento con ciertos peligros, efectos secundarios. De hecho, uno de esos efectos secundarios es que, bueno, genera problemas digestivos, gastrointestinales. Y también por ello me gustaría preguntarte, porque sabemos que, claro, en condiciones de calor, al final, entre el esfuerzo, el ejercicio, la termorregulación, pues la cantidad de sangre que se puede llevar al sistema digestivo para absorber nutrientes, pues mínima, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener a la hora de alimentarnos o de hidratarnos en días de mucho calor que no tendríamos que tener, por ejemplo, en días más frescos por estos posibles problemas digestivos? Sí, como bien comentas, al fin y al cabo el objetivo principal de nuestro cuerpo cuando quiere descender su temperatura es llevar más cantidad de sangre a la piel, ¿vale? Para que, como hemos hablado, esa parte acuosa de la sangre pueda evaporarse, y es esa evaporación del fluido, ¿vale? Lo que va a generar ese descenso de la temperatura a través de nuestra refrigeración, ¿vale? Entonces, como bien sabemos, al fin y al cabo, para nosotros absorber esa cantidad de nutrientes necesitamos que la sangre fluya a nuestro aparato digestivo. Pero ¿qué pasa? Cuando la temperatura es muy elevada, como hemos dicho, la sangre va a la piel y se reduce al estómago. Entonces, pues podemos tener esos problemas gastrointestinales inducidos por el ejercicio que hemos hablado, ¿vale? Entonces, medidas que debemos de tener en cuenta, pues principalmente, como hemos hablado ya, muy importante la hidratación, porque como hemos dicho, cuanto mejor estemos hidratados, vamos a tener más a disposición esa parte líquida para poder sudar, para poder evaporar y refrigerarnos. Y luego, pues en cuanto a la nutrición, tampoco sabría decirte algo muy concreto como tal,
Creo que aquí en este caso también habría que escuchar mucho al deportista y habría que también, pues, como se está haciendo y como, aunque no se muestre, yo sé que se está haciendo de primera mano de los deportistas top, los deportistas, por ejemplo, que están preparando la Vuelta a España. Soy consciente de que están entrenando en situaciones de calor, que están entrenando en casa con incluso calefactores dentro de la habitación, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, eso es una prueba inmejorable para ver cómo podemos ir tolerando determinados tipos de alimentos y bueno, al final individualizar mucho a cada persona, ¿vale? Siempre se ha dicho una dieta baja en FODMAPs y demás, pero bueno, al final es que va a depender muchísimo de nuestro sistema digestivo, de cómo seamos capaces de tolerar ciertos alimentos, ciertos nutrientes. Entonces, yo creo que lo más inteligente es probar si vamos a competir adaptándonos a ese calor y ir probando la alimentación para ver qué nos puede sentir bien, qué nos puede hacer sentir mal, qué tipo de productos, geles, barritas, hidratación. Entonces, al final, no es ponernos directamente en el día en el que vayamos a competir, sino probar un poquito y encima es que ahora lo tenemos a huevo. Con salir a la calle ya tenemos un día de 40 grados perfectamente. Sí. Aquí desde luego que no necesitamos, por lo menos ahora en verano, tirar de calefacción ni de radiadores, y más los profesionales cuando entrenan a mediodía normalmente. Y cualquiera lo nota, ¿no? Que los primeros días del año de calor lo pasa fatal, ¿no? Sobre todo los 2 o 3 primeros días van muy mal y luego poco a poco te vas adaptando y cada vez rindes mejor en calor. Entonces me gustaría preguntarte por esta adaptación, ¿cuánto puede mejorar el rendimiento? ¿Cómo se produce? ¿Cuánto tiempo tardamos en adaptarnos al calor? Y también, ¿cuánto tiempo podemos mantenerla? Si nos, por ejemplo, imagínate que nos vamos a unas vacaciones y nos estaríamos 2 semanas sin pasar calor, ¿perderíamos las adaptaciones? Claro, esta es una pregunta muy interesante, ¿vale? Porque normalmente cuando solemos hablar de este tipo de climas, pues normalmente la información que solemos tener es evita exponerte al calor, evita salir en olas cálidas, bajo ningún concepto te expongas mucho tiempo al calor, ¿vale? Y sí que es cierto que, como hemos estado viendo, entrenar o competir con calor va a reducir nuestro rendimiento, pero es que al final, si la competición se va a hacer en un ambiente cálido, pues tenemos que adaptarnos a este tipo de temperaturas, ¿vale? Entonces, se está viendo como unas exposiciones inteligentes, ¿vale? No quiere decir esto que salgamos todos los días a las 3 de la tarde cuando más calor haga para adaptarnos, ¿vale? Porque también tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento tiene que ser de calidad y un entrenamiento de calidad ante temperaturas altas no se va a producir, ¿vale? Entonces tenemos que ver cómo exponernos de forma inteligente, que ya comentaremos duración, intensidad y demás variables, puede hacer que estas variables fisiológicas de las que hemos hablado se potencien, ¿vale? Entonces, la mayoría de los estudios muestran como ante exposiciones, como decimos, inteligentes de no más de 1 hora a un umbral del VT1, ¿vale? Que no superemos más o menos el 50-60% del VO2 más, quiero recordar, y que no sean a una gran intensidad, pues ese tipo de exposiciones repartidas de forma inteligente, que ahora también veremos cómo distribuirlas, pueden generar que nuestro volumen plasmático aumente, ¿vale? Entonces, al final, si nuestro volumen plasmático aumenta, nuestra frecuencia cardíaca en estas temperaturas no se va a disparar tanto porque tenemos una mayor cantidad de volumen plasmático que podemos refrigerarnos. La sudoración no se va a parar, ¿vale? Incluso vamos a comenzar a sudar antes para intentar refrigerarnos de una mejor manera. Y luego también, algo muy importante que no se suele tener muy en cuenta y que la verdad tampoco hay muchos estudios, pero se están viendo ciertas tendencias, es que no solo el entrenamiento en calor puede generar aumentos en la hemoglobina, sino que también estas exposiciones inteligentes, siempre recalco inteligentes al calor, pueden potenciar esto. Y diréis, ¿y por qué mecanismo? Bueno, pues al final no se sabe a ciencia cierta, pero lo que más se suele intuir, ¿vale? Es que si nosotros aumentamos esa cantidad de volumen plasmático, ¿vale? Todo nuestro sistema va a detectar que la sangre va a ser más fluida y por ende también tiene que activar mecanismos para que esto no se desboque, no sea tan fluida
y por ende generar esa parte roja de la sangre a través de la hemoglobina. Ya te digo, esto también requiere de adaptaciones a lo mejor un poquito más duraderas en el tiempo. También hay que recalcar que no todas las adaptaciones se van a conseguir con unas exposiciones de, por ejemplo, menos de 7, que suelen ser las menores, sino que a lo mejor estas variables se van a exposiciones más ya a las 14, ¿vale? Los estudios que se está viendo. Entonces, en cuanto a qué cantidad de exposiciones debemos realizar, pues lo más conveniente, ¿vale? Bueno, también va a depender mucho de la competición, ¿vale? Si vamos a hacer un maratón en el Sáhara, ¿vale? La maratón de sables, pues está claro que con 5 exposiciones al calor no vamos a tener. Ahí, sin duda, nos vamos a ir incluso a más de 14 exposiciones, ¿vale? Controladas, bastante más. Si nos vamos a competiciones como ahora, en las que podamos tener temperaturas de 35 o 40 grados, pues ya se están viendo mejoras entre 6 y 10 exposiciones, ¿vale? Y luego, también, que hablaremos, se pueden conseguir mejoras incluso cuando la temperatura que vamos a competir no es tan elevada, ¿vale? Eso ya hablaremos un poquito ahora después. Entonces, como norma básica, si la temperatura no va a ser exagerada, unas 6-10 exposiciones, ¿vale? Intentar, si no son continuas, que tampoco es lo más aconsejable, que al menos intentemos que no haya más de 2 días sin exposición, ¿vale? Y como hemos dicho, muy importante la duración, más o menos que no superen la hora, muy importante la intensidad, que no superen ese VT1, ese primer umbral. Muy interesante también evitar que sean muy intensas, porque si no, no vamos a ser capaces de sostenerlas. Y luego, pues al final, que tengamos cuidado y que no nos volvamos locos, porque lo que menos interesante es que ahora mismo coja la gente y diga, joder, este tío me ha dicho que me tengo que poner a 40 grados, voy a casa, me cojo un calefactor y a sudar la gota gorda. No, hay que tener en cuenta que lo más importante va a ser el entrenamiento de calidad y que esto va a ser algo anexo que nos va a potenciar nuestro rendimiento. Sí, bueno, conforme decías también pensaba eso, que en realidad yo creo que mucha gente está haciendo mucho más de estas 6 sesiones de 1 hora, ¿no? O sea, no con el calefactor, pero en la calle, ahora con el calor que hace, te pegas entrenamiento de 3 horas, de 4 horas, aunque salgas temprano o aunque salgas por la tarde, pero 2 o 3 horas son a más de 35 grados seguro, 35 grados a la sombra. Al sol serán 80 o 300 aquí en Granada. Pero bueno, entonces esto crees que es demasiado, ¿no? En principio sí. Al final lo más interesante sería que tuviéramos una zona con una temperatura agradable, ¿vale? Por así decirlo, para poder hacer nuestros entrenamientos de calidad y luego que nosotros produzcamos ese calor de forma, por así decirlo, artificial o mediante la utilización de determinadas horas en las que sí que hiciera esa mayor temperatura para buscar esas pequeñas adaptaciones. Pero sin duda, yo creo que estas temperaturas tan altas que estamos teniendo durante todo el día no van a ser beneficiosas por eso mismo, porque al final es como cuando pretendemos estar mucho tiempo entrenando en altura, todos sabemos que el entrenamiento en altura no va a generar, va a generar esas mejoras, pero al final es como todo, es exponiéndose el tiempo concreto y no estando todo el tiempo bajo esas circunstancias de altura o esas circunstancias de calor. Al final es como venimos diciendo, utilizarlo de forma inteligente y el resto de horas intentar estar en las mejores condiciones posibles para hacer un entreno de la mayor calidad posible. Bueno, esa al final es la clave también en el entrenamiento, entrenarlo todo lo que se pueda sin pasarse, ¿no? y luego pasarnos suele ser menos de lo que nos creemos. Bueno, más cosas. Decías que mejoraba en frío, ¿no? También, o sea, y eso creo que es una cosa que nos damos cuenta muchos, ¿no? Que cuando estamos en verano y, bueno, cuando rendimos en calor, pues no lo hacemos muy bien, pero sales un día por la mañana que hace más fresco, cambias de clima o lo que sea y de repente dices, joder, no sé qué me pasa, que no sube el pulso, ¿no? El pulso lo notas que incluso el pulso máximo está mucho más bajo y además, pues que te notas con mucha energía. Y bueno, pues me gustaría preguntarte por qué ocurre esto. Pues me alegro que me hagas esta pregunta porque sin duda, ¿vale? Es lo que menos se conoce de esta exposición al calor, ya que normalmente solemos pensar que cuando nos exponemos a temperaturas cálidas lo hacemos pues para competir y para rendir en ambientes calurosos, ¿vale? Pero algún estudio algo más novedoso está viendo que esta exposición ante ambientes cálidos, ¿vale? Ante esos aumentos de la temperatura va a generar mejoras
cuando la competición también se realiza en ambientes termoneutrales o en ambientes no fríos, pero sí con una temperatura, como yo digo, agradable, ¿vale? Mismamente se me viene un artículo ahora mismo a la cabeza que sinceramente no recuerdo el nombre del autor y seguro que si lo recuerdo no sé pronunciarlo, que me perdone. Pero se veía que al final, ante ambientes de 13 grados, ¿vale? Que al final es una temperatura bastante idónea, incluso una temperatura muy buena para obtener nuestros mejores resultados, se generaban mejoras del rendimiento cuando hemos hecho previamente una adaptación o una exposición, como decimos, inteligente al calor, ¿vale? Entonces, es algo muy interesante que hay que seguir estudiando y que yo personalmente conozco a gente que compite, que está en el alto rendimiento, que utiliza estas exposiciones ante ambientes cálidos para competir en temperaturas normotérmicas, ¿vale? Y sin duda las mejoras se pueden apreciar y yo creo que es un punto donde, ya te digo, no hay muchos estudios, pero al final, si mejora a nivel fisiológico, lo más lógico y lo más intuitivo es que también mejore nuestro rendimiento, aunque la temperatura no sea elevada. Entonces, considero interesante que se realice también ante climas no tan cálidos y pido desde aquí a todos los investigadores que investiguen más en este aspecto porque sin duda vamos a tener noticias y creo que van a ser positivas. Genial, pues esperemos que te escuchen. Y bueno, ya para, digamos, integrar todo lo del episodio, me gustaría preguntarte por algún ejemplo práctico de cómo puede un ciclista, por ejemplo, llevar o durante una temporada empezar con su adaptación al calor, cómo llevarla, cómo mantenerla durante la temporada, incluso aunque viaje un poco a climas más fríos y bueno, cómo lo harías. Sí, también es algo muy importante y algo que cuando empecé a escribir el ebook me planteé, porque al final la primera parte, bueno, como al final todo libro, es una parte más teórica y cuando terminé dije, está muy bien, pero necesito esa implementación práctica, ese con qué me quedo, ¿vale? Para que se pueda aplicar, ¿vale? Entonces, pues sinceramente hay muchas posibilidades, hay que conocer mucho a la persona. Pero bueno, vamos a dar bastantes herramientas para que puedan implementarse, ¿vale? Entonces, ante personas que nunca se han expuesto ante temperaturas cálidas o que normalmente estén acostumbradas a vivir en ambientes fríos, pues quizá lo más interesante es empezar poco a poco. Vamos, lo más interesante no, lo que debemos hacer es empezar poco a poco. Como estamos viendo, es que ahora es fácil empezar poco a poco porque salir a la calle prácticamente es una adaptación ya chocante al calor. Pero en caso de otras temporadas y demás, yo lo que solía recomendar es que a lo mejor se comenzara con exposiciones mediante sauna, ¿vale? Que no implicaran esa actividad física en ambientes cálidos, porque también se está viendo que el uso de la sauna como tal, sin llevar al ejercicio ante ambientes cálidos, ya genera mejoras del rendimiento. Entonces, yo lo que proponía es que se empezara con inmersiones en agua caliente o con sauna y que ya posteriormente, de forma paulatina, pues vayamos combinando a lo mejor un poquito estas exposiciones de forma pasiva en sauna con exposiciones de forma activa en el calor, ¿vale? Y que luego ya, pues, lo combinemos de forma inteligente. Como estamos viendo, al final lo que buscamos es un pico de forma ante dicha competición, ¿vale? Entonces, tampoco es interesante estar haciendo exposiciones durante toda la temporada al calor. Lo que se suele ver en las programaciones de los deportistas que la usan, pues a lo mejor utilizar esa fase de tapering, ¿vale? Esa fase de bajada del volumen de entrenamiento para generar esas pequeñas exposiciones, siempre y cuando no se alargue mucho y no genere un estrés demasiado elevado, que es lo que buscamos incluso en ese tapering, reducirlo. Entonces no vamos a potenciarlo. Pero normalmente en esa última fase de la preparación, integrar, como hemos dicho, exposiciones, quizá 3 a la semana, en la que no pasen más de 2 días sin exposición, combinando en esta última fase también exposiciones en sauna con exposiciones activas, creo que puede ser una muy buena idea para poder implementar esta exposición al calor. Al fin y al cabo, pues también es verdad que depende mucho y hay gente que
y es sensato y sé que mucha gente lo hace, de esa última semana de preparación, pues no vas a estar sometiendo al cuerpo a ese estrés tan elevado y más en condiciones de actividad física. Entonces, incluso para esa última semana se puede dejar de realizar estas exposiciones o, como hemos dicho, realizarlas ante condiciones de sauna. Porque luego también se ha visto que estas exposiciones no son eternas, ¿vale? No vamos a obtener esas mejoras fisiológicas y las vamos a tener durante toda la temporada, ya que se está viendo que alrededor de las 2-4 semanas todas las adaptaciones que hemos conseguido las vamos a perder. Entonces, como forma de resumen, no volvernos locos haciendo aclimataciones durante todo el año, utilizarlas en determinados puntos donde queramos aumentar nuestro rendimiento, no dejar de hacer 2 exposiciones seguidas, se puede combinar tanto activas como pasivas, y luego pues sentido común y, como siempre recalco, decir que el entrenamiento de calidad está por encima de este tipo de adaptaciones al calor. De nada nos va a servir adaptarnos al calor si nuestra preparación ante esa competición no es buena. Genial, pues bueno, creo que la verdad que son unos consejos buenísimos para el que lo esté escuchando y bueno, puede hacerlo bien. Ya quizás este año, como decía, vamos un poco tarde, aunque todavía quedan días de calor seguro, pero bueno, sobre todo de cara a los próximos. Así que nada, Marcos, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que hayas compartido tanto con nosotros y bueno, dinos un poco, pues, quien quiera saber un poco más, dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar el libro. Genial, pues nada, yo normalmente suelo estar más activo por Instagram, ¿vale? Mi Instagram es marcos.celada. Ahí suelo subir publicaciones en torno a diferentes temas como entrenamiento, nutrición, ¿vale? Y luego a la hora del ebook, pues únicamente todavía no lo he sacado en ninguna plataforma, estoy todavía pendiente de ello, prontamente lo sacaré en alguna plataforma, pero en caso de que lo quieran adquirir, pues únicamente que se pongan en contacto conmigo y les digo los pasos a seguir para que puedan adquirirlo. Y bueno, pues deciros que estoy seguro de que os va a gustar, porque bueno, al final es algo que le he dedicado bastante tiempo, bastante cariño, y al final está todo basado en evidencia científica, como hemos estado hablando también tienen ejemplos prácticos, entonces creo que es algo fundamental, revisado por una gran cantidad de profesionales, entre los cuales se encuentra Manu, que se lo agradezco de aquí de forma personal. Y nada, daros las gracias a todos por escucharnos y por mi parte darte las gracias también por permitirme estar este ratito con vosotros. Genial, pues nada, decir que es muy recomendable la lectura de tu ebook, o sea que adelante. Y nada, pues estamos en contacto, Marco, y hasta la próxima. Genial, Manu, muchas gracias.